dice valle, entonces esa no es la clave, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, también debes de recordar que Mesopotamia, como te lo decía, tiene 4 periodos importantes, ¿ya? Los que vamos a ver ahora. Entonces, está desarrollada entre los ríos Tigris y Éufrates y tiene como primer desarrollo el estado sumerio-acadio. El estado sumerio-acadio es un periodo inicial en donde todas las sociedades de antiguo empiezan así, es decir, con la creación de ciudades-estado. Ciudades-estado. ¿Qué es una ciudad-estado? Es una ciudad independiente, es una ciudad que no depende de otra, ni comercial, ni política, ni económicamente para surgir, ¿ok? En ese periodo los sumerios establecen las primeras ciudades-estado, como te lo comentaba, en las regiones como las más antiguas, ¿no? Uruk, Ur, Lagash, en la zona sur, ¿ya? Bien, por otro lado también están los acadios. Los acadios destacan por Sargón I. ¿Y por qué por Sargón I? Porque él es el primer unificador de Mesopotamia, fundador del imperio acadio. O sea, profesora, cuando me dicen imperio acadio, me están queriendo decir que las dos, el norte y el sur de Mesopotamia, se han juntado. Sí, eso te quieren decir, ¿ya? Es el primer imperio de la historia, ¿ok? Ese punto número 1 también, importantísimo, ¿ya? Ahora, dentro de este periodo sumerio-acadio, lo más importante es que recuerdes que son ciudades-estado, que se unificaron con Sargón I y además que presentan ¿qué tipo de calendario presentan? Los mesopotámicos presentan un tipo de calendario lunar. ¿Y por qué estás tan seguro que vas a responder lunar? Porque eso va a depender mucho del tipo de actividad que realicen. Por ejemplo, en el caso de Mesopotamia, los mesopotámicos son básicamente comerciantes. Acuérdate, tienes 2 cuencas, la del Tigris, la del Éufrates, una salida del Mediterráneo bastante grande, por lo tanto, ellos son grandes comerciantes. Eso quiere decir entonces, jóvenes, que su calendario es de tipo lunar. ¿Por qué es de tipo lunar? Porque depende de la marea alta o la marea baja, esa relación de dependencia tiene que ver con el comercio. Si la marea está alta, pues no salgo a comerciar. Si la marea está baja, es el momento propicio para intercambiar bienes, para intercambiar alimentos, ¿no es cierto? Además que también van a ir desarrollando un comercio marítimo bastante fluido a partir de sus ríos, ¿no? No solamente del mar, sino también de los ríos. Eso por un lado. También es importante que conozcan la construcción de zigurats. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ciudades-estado, hablamos de ciudades completas. Es decir, no van a ir a otro lado a rezar, no van a ir a otro lado a intercambiar, no, todo es ahí. Se crean ciudades. Cuando decimos ciudades, estamos hablando de espacios con gente que habita sedentariamente en ellos y que tienen todo adentro. Si tienen centro administrativo, centro religioso, centro ceremonial, tienen todo. Ahí están los famosos zigurats, que son sus centros religiosos. Además, tienes que tener en cuenta que en esta construcción de zigurats, en esta primera etapa de Mesopotamia, se ve rápidamente, ¿qué cosa? Se ve rápidamente la jerarquía social, porque aquí, en la parte alta del zigurat, es donde van a estar los sacerdotes, mientras que en las partes bajas, la gente del pueblo. Por otro lado, también, ahí está Sargón I, el primer unificador. Una vez que Mesopotamia esté unificada, Mesopotamia es un solo bloque, ahora sí puede llegar a la cúspide de ¿qué cosa? Puede llegar a la cúspide de la expansión del imperio. Y por eso vamos a ver el periodo babilónico, ¿no es cierto? El famoso primer imperio babilónico. Nunca debes olvidarte que el primer imperio babilónico tiene como representante más importante a Hammurabi, ¿te acuerdas? Claro, este patita que va a reunir, va a recopilar las leyes mesopotámicas en un solo cuerpo de leyes llamado el Código Hammurabi. El Código Hammurabi recolecta todo tipo de leyes, va desde la ley, desde el derecho comercial, pasando por el derecho de familia, hasta el derecho que ahora llamaríamos penal. ¿Ok? Además, esta legislación de Hammurabi, o este código Hammurabi, ¿ya? Este código Hammurabi está basado en la ley del talión, en el ojo por ojo, diente por diente, ¿ok? Eso quiere decir que vamos a encontrar una relación de reciprocidad frente a lo que tú haces. Por ejemplo, si tú robas, tú me robas, yo te robo, ¿cierto? Tú me pegas, yo te pego, algo así.
¿ya? Igualito. Por otro lado, también recuerda, está después del código Hammurabi, ¿no? Y el imperio babilónico, encontramos el periodo asirio, ¿no es cierto? El periodo asirio se caracteriza porque es un espacio temporal en donde lo más importante, y no te lo han puesto acá, pero yo te lo digo, lo más importante es la expansión de Mesopotamia. Mesopotamia se expande lo máximo con Asurbanipal. Asurbanipal además también profesionaliza el ejército y es el primero en usar el hierro a gran escala. ¿Ok? Profesora, o sea que debo relacionar esas tres cosas. Sí, cuando tú veas que, por ejemplo, en una pregunta te dicen que utilizó el hierro a gran escala, que tiene ejército, haya al toque, máxima expansión. Eso tienes que buscar en las claves, ¿ya? Esas tres cosas siempre van de la mano, ¿ya? Además, también buscaba que Mesopotamia se convierta en el foco cultural del Mediterráneo y, por lo tanto, ¿no? Buscó crear la biblioteca de Nínive y utilizar estos elementos llamados los toros alados de Croshabat. Los toros alados de Croshabat, como ves en la imagen, son representaciones de escultura que son guardianes de los templos, ¿no? Eso es como si fuera una cabeza clava, pero versión mesopotámica, ¿ya? Son los guardianes de los templos que tienen la cabeza de un ser humano y el cuerpo de un toro con sus alitas, ¿no es cierto? Los toros alados de Croshabat, ¿ya? Después del periodo asirio, bueno, acá le han puesto imperio asirio, pero en realidad es periodo asirio, ¿ya? Después del periodo asirio viene el imperio babilónico, ¿no? El segundo imperio babilónico o también llamado neobabilónico. El neobabilónico es caracterizado porque seguramente ahora en Semana Santa has visto algunas representaciones de ellos, ¿no? Aparece el cautiverio hebreo durante el reinado de Nabucodonosor II, ¿no es cierto? Pero no solo eso, sino también la construcción del Sigurat de Marduk durante este periodo también, ¿ya? Ah, otra cosa que tienes que aprender del neobabilónico es cómo termina. Profesora, ¿ahí terminan todos los periodos? Sí, ahí terminan todos. Pero ¿cómo termina, profe? Por una invasión, la invasión de los persas con el famoso Ciro el Grande, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de los aportes culturales en Mesopotamia, hablamos de la hidráulica sumeria. Es súper importante porque mira la forma de evacuar, porque así le determinan, evacuar el agua al centro de la ciudad-estado y repartido en forma equitativa hacia todo el espacio, ¿no? Bien importante. El calendario lunar del que te hablaba, ¿no es cierto? Ellos también tienen otros aportes, como por ejemplo la numeración sexagesimal, la división de la circunferencia de 360 grados, ¿no? Y además también la aparición de los carros de guerra y las herramientas o las armas de hierro, ¿no? Importante que te lo había dicho que aparecen donde aparecen en el periodo, acá está, mira, asirio, ¿no es cierto? De Asurbanipal, ¿ya? Por otro lado, también es importante, ¿ya? Que se entiendan varias cosas en Mesopotamia. Lo primero es que ellos también son los primeros en desarrollar escritura. Acuérdate, en las famosas tablillas de arcilla, escritura, la escritura cuneiforme, ¿ok? Mesopotamia no es el único espacio que vamos a desarrollar, ¿no? Mesopotamia es, digamos, uno de los espacios más, más estudiados y menos tratados, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del desarrollo mesopotámico y de las armas, ahí hay una diferencia muy grande con Egipto, por ejemplo, ¿no? Los mesopotámicos desarrollan más rápido el uso del carro de guerra, del caballo de guerra, cosas que los egipcios no dominan, ¿ya? Por otro lado, cuando hablamos de Egipto, ¿ya? De Egipto, Egipto tiene una ubicación geográfica bien interesante. Me hubiera gustado que Mesopotamia también tenga un mapa así, ¿no? Pero a ver, creo que no le he puesto mapa. Ya, ya. Vamos a ver entonces. Por acá, por acá, por acá. Ya. Disculpa que esté en PDF, pero lo bajé y se bajó así, no sé qué ha pasado.
Ok. En el caso de Egipto, recuerda, Egipto está ubicado, mira este mapita, está ubicado cerca al Mediterráneo, ¿no es cierto? Y está flanqueado por el río Nilo. Recuerda que Herodoto decía que Egipto era un don del Nilo. ¿Por qué Egipto es un don del Nilo? Porque si tú te das cuenta, y volvemos acá a la imagen, todo lo que ves acá es desierto, el desierto de Libia, el desierto de Arabia, el desierto de Nubia, ¿no es cierto? No hay nada aquí. El Egipto va a florecer, digamos que va a permitirse tener agricultura, porque tiene el río Nilo de por medio. Profesora, ¿y qué tiene que ver que tenga el río Nilo? Ya, pues que no tengan agricultura. Es que una sociedad no puede vivir sin agricultura. No se puede asentar. ¿De dónde vas a sacar el excedente de producción? ¿Cómo vas a determinar la propiedad privada? No se puede, ¿no es cierto? Entonces, por eso es tan importante el río Nilo. Ahora, el río Nilo cruza todo el Egipto y tiene una característica bien interesante, ¿no? Que es uno de los pocos ríos en el mundo que tiene un curso de sur a norte. Normalmente los ríos van de norte a sur y desembocan en el mar, pero este no, este va de sur a norte. Por eso es que si tú te das cuenta, ¿ya? Por eso es que si hacemos una línea, este es el Bajo Egipto, ¿no? Y esto de acá, disculpa, esto de acá es el... vamos a ver, salió mala línea. Salió mala línea. Ya. Por eso es que esto es el Alto Egipto y esto es el Bajo Egipto. ¿Por qué? Por el curso del río Nilo. Seguramente tú debes decir, no, profesor, es al revés, este va acá y este va acá. No, lo que pasa es que partimos de la salida del sur, ¿ya? Además de eso, también debes notar que al final termina, ¿qué cosa? Termina en deltas, ¿ya? Termina en delta. Ahí está. Ahí está, ¿ves? Las deltas del Nilo. Ahí están para que se aprecien mejor. Listo, muy bien. Ya. Ahora, otra cosa también súper importante es que una vez al año el río Nilo cumple una función indispensable para fertilizar los terrenos de esta zona. Es así que eh, una vez al año el desborde natural del río Nilo saca a flor, saca a flote, saca a la palestra, digamos, un fertilizante que es algo así como un barro de color gris, ¿no? Llamado limo. El limo es un fertilizante natural que aparece con la desintegración de algunos elementos que se encuentran en el fondo del río, ¿no? Y al momento de salirse del agua, se sale el limo y por supuesto deja fertilizado la tierra que está alrededor. Eso se hace, bueno, eso ocurre una vez por año, ¿no es cierto? Una vez por año y les permite mantenerse en la zona, ¿no? Ahora, por otro lado, también debes recordar que el Egipto tiene una periodificación histórica bastante interesante, ¿no? Lo primero que tenemos que ver es que dentro de su periodificación histórica, ¿ya? El Egipto cuenta con el periodo predinástico. Vamos a ver, el periodo predinástico. Profesora, en el periodo predinástico, dígame, ¿qué ocurre? Bueno, lo primero que tienes que entender, como te lo dije en Mesopotamia, es que son periodos en donde lo que se desarrollan son ciudades-estado. En Mesopotamia no tenían un nombre específico, ¿no? Solamente eran ciudades-estado. Pero aquí sí, aquí vamos a encontrar que esas ciudades-estado se llaman nomos, nomos. Entonces, en todo el río Nilo vamos a tener esto, ¿no? Nomosuk 1, Nomosuk 2, Nomosuk 3 y así, todo, ¿ya? Hasta Nomosuk N. Todos los nomos alrededor del río Nilo, ¿ya? Entonces, en ese periodo todos son independientes, cada quien tiene su propia materia prima, su propio sistema de producción, su propio sistema de comercialización. Entre ellos no se, digamos que no hay dependencia entre ellos. Ay, no, que yo produzco yo hago toda la producción y es el nomo número uno el que va a sacar la materia prima, luego me la pasa a mí y luego yo le paso a otro nomo. No, no es así. Están separados, cada quien tiene su propio sistema religioso, político, ideológico, etcétera, 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 ¿ya? Además, también tienen un panteón de dioses muy grande. ¿Por qué tienen un panteón de dioses muy grande? Porque cada nomo tiene su propio dios. Es cierto que muchos de los dioses se repiten. Es cierto que muchos de ellos le rinden culto al buey Apis. Por eso también es que este periodo lo conocen como, como el periodo predinástico
O también como el periodo de los adoradores de Horus, porque ese es otro de los dioses que también está muy presente en este periodo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es que el periodo predinástico está compuesto por nomos, que son ciudades-estado, ya sabes tú, ¿no? Ahora, este periodo de nomos es un periodo de desorden, digamos, en el Egipto, ¿no? De búsqueda de búsqueda de organización dentro del mismo espacio. En cuanto al imperio antiguo, ¿no? El imperio antiguo, que es el periodo que le sigue, trae algo súper importante. Todo en la edad antigua es unificarse. Como eran un montón que estaban desordenados, ahora hay alguien que los tiene que unificar. ¿Quién lo hace? Lo hace Menes o Narmer. Menes o Narmer, muchachos, escúchenlo bien, por favor, es el gran unificador del Egipto, pero él solamente es una unificación de tipo territorial. Eso quiero que te quede también claro. Cuando tú veas en el examen la palabra unificación, te está hablando sí o sí de una unión de tipo territorial. Por eso tienes que buscar una clave que hable sobre el territorio. No estés pensando tanto, ¿ya? Unificación, de tipo territorial. Y eso es lo que hace Menes o Narmer. O sea, ¿qué hace? Simplemente suma los nomos. Para él, para Menes o Narmer, eh, entonces, en alfa, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, en alfa, nomo sub 1 más nomo sub 2 más nomo sub 3 más nomo sub n, ¿a qué es igual? ¿Es igual a un imperio? No, todavía no es un imperio. Es igual a un estado, el estado egipcio. Ahí está. Eso es lo que se menciona. Simplemente junta todos estos, los suma todos los que hemos visto acá, los une en un solo territorio y esa es su gran hazaña, ¿no? Que es el primer paso en realidad para poder llegar a ser un imperio, unirse territorialmente. Además, es un periodo en donde hay un florecimiento de la arquitectura, ¿no? Así como él quiere ser grande, para ser grande necesita también tener obras grandes, magníficas, que la gente pueda ver. Por eso es que después de su gobierno, ¿no es cierto? Después de su gobierno llega el faraón Sócer, y Sócer manda a construir, ¿no es cierto? Manda a construir las pirámides Keops, Kefren y Miserinos. Ojo con esto, en realidad no es que, solo son esas 3 pirámides y eso es todo Egipto, no, son cientos de pirámides. ¿Por qué? El valle está lleno de estas porque son representaciones funerarias del Egipto. Ya, eso es importante, pero no cualquiera, o sea, no es que, por ejemplo, yo muero y me van a poner en una pirámide, nada que ver, eso es solamente para la familia faraónica, ¿ok? Entonces hay un periodo de esplendor en la arquitectura a través de la construcción de las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos, y antes de eso, por supuesto, la creación del Estado egipcio. Ahora, una vez que yo ya tengo eso, una vez que ya tengo el esplendor para que los demás me sigan, llega el Imperio Medio, o también llamado Primer Tebano, ¿ya? Imperio Medio o Primer Tebano. En este Primer Tebano, ¿no es cierto? ¿Qué es lo más importante? Lo súper más importante es la segunda unificación, también llamada reunificación. La reunificación del Egipto, ¿no es cierto? Es la creación de un sistema por el cual ya no hayan un montón de dioses, sino que haya un dios principal. ¿Cuál es ese dios principal? Bueno, es Amon-Ra, ¿cierto? Amon-Ra. A ver, vamos a ver, acá tenemos alguna. A ver, vamos a ver. El arcaico es el llamado Tinita, ¿no? El que, disculpe. sí. Disculpe, una pregunta. Entonces, de todos los dioses que hay, o de todos los dioses que se hubieran nombrado, el único que se va a nombrar en ese entonces va a ser Amon-Ra. Lo que está buscando, lo que está buscando el primer tebano no es que sea el único. O sea, hay una religión con visos de monoteísmo. ¿Por qué? Porque él es el principal, pero siguen existiendo los demás, ¿no? O sea, siguen el culto más importante, digamos, es el de Amon-Ra. Tú puedes creer, por ejemplo, en Isis, en Osiris, en Anubis, pero oficialmente es como
como en el imperio de los incas, pues, ¿no? En el imperio de los incas, oficialmente el más importante es el sol, ¿sí? Pero hay otros más donde la gente puede creer, no hay ningún problema con eso. Esas sociedades no son 100% monoteístas como lo conocemos ahora, sino que básicamente tienen, cuando dicen monoteísmo, se refieren a que hay uno que es más importante y el resto que están colaterales, digamos, tienen un nivel más, un rango más bajo que el oficial, como si fueran unos dioses de segundo orden, ¿no? El más importante para todos, unificación del Egipto, es a través del dios. Todos tienen los dioses que quieran, pero a nadie le debe faltar Amon-Ra, ¿cierto? Ese sí tiene que estar en todo, ¿ya? ¿Se entendió esa partecita? Sí, mi gracias. Lo que pasa es que pensé que era como que quitaban a todos los Sí, dioses y solamente querían uno. Eso lo vamos a ver después. Después iba a ocurrir eso, ¿no es cierto? A ver, ajá. Es como una definición un poco distinta para los egipcios. Sí, listo. Bien, entonces, una vez que hemos visto esto, ustedes entenderán que el movimiento político del Egipto, ¿no? Que está relacionado a la unificación, hace que el Egipto se vuelva políticamente débil. Entonces, como se vuelve políticamente débil y está más metido en asuntos religiosos, en asuntos de determinación de espacios, de diferentes cosas, ¿qué pasa? Los Hicsos invaden. Profesora, no me diga eso, los Hicsos. O sea que los egipcios ya fueron. Sí, no. Lo que pasa es que, primero, los Hicsos son sociedades seminómadas. Eso quiere decir que no conocen la agricultura, no conocen la ganadería, ¿no? Pero sí conocen algo muy importante, las armas. ¿Por qué es tan importante eso? Porque sin armas no podrían defenderse en medio de toda la caminata que se dan. ¿Son nómades, profe? Sí, son nómades. Imagínate que llegan a tu lugar, a tu destino, ¿no? Ahí, a tu barrio, vienen y saquean todo. Pero si, profesora, no, todo bien loco, profe, si saquea, yo agarro un palo y lo rompo por su cabeza, profe. Ah, ya. Por eso es que ellos tienen que tener un ejército movible para poder defenderse. Ellos van de un lugar a otro con un solo conocimiento, que es el más importante de todos, que es el hierro. Ellos conocen a gran escala el hierro, tienen ejército, solamente que es un ejército diferente, ¿no? No es un ejército unificado como lo hemos visto en Mesopotamia, lo vamos a ver en el Egipto, ¿no? Ahora, son peligrosos, ¿por qué? Porque o sea, golpean y salen, golpean y salen, golpean y salen. Entonces el Egipto tiene que organizarse para eso. Por eso, Tutmosis III, ¿no? Tutmosis III va a ser el emperador más importante en este nuevo periodo del Imperio Nuevo. Si va a venir una pregunta en el examen, yo estoy prácticamente segura, ¿no? De que lo que van a hacer es atacar por el segundo Tebano, el Imperio Nuevo. ¿Y por qué te digo esto? Porque revisando exámenes de admisión y también exámenes de CEPRE, uno se da cuenta que siempre atacan por los espacios más confusos, ¿no? Y el Imperio Nuevo es uno de ellos, porque tiene más faraones, ¿no? Ahora, ¿cómo empieza el segundo Tebano o también llamado Imperio Nuevo? Es muy fácil, mira. Comienza con Tutmosis III. Tutmosis III es el primero en usar el hierro a gran escala, profesora. ¿Y cómo lo hace? Ah, bueno, porque los Hicsos ya lo han enseñado en el Egipto. Los Hicsos no solamente han venido a invadir y a causar caos, sino también han venido y los egipcios han aprendido de ellos. Ahora, utilizan el hierro a gran escala, conocen el carro de guerra, conocen el caballo de guerra, conocen el arco, conocen la flecha, ¿no? Son sociedades, el Egipto va a absorber como una esponjita eso. Con todo eso, Tutmosis III va a ser un ejército profesional. Este ejército profesional, ¿no es cierto?, va a permitirle la mayor expansión del Egipto a Tutmosis III. ¿Quién da la mayor expansión territorial? Tutmosis III. ¿Quién es el que ¿Quién es el que tiene un ejército profesional? Tutmosis III. ¿Ya? Ahora, Tutmosis III va a solucionar el problema por el momento, el problema tipo territorial, ¿no? El problema de la expansión, para poder tener más terreno y poder tener más poder. Eso lo soluciona él. Pero ¿qué otro problema hay? El problema que nos estaban comentando hace rato uno de sus compañeros, ¿no? Profesora, pero si va a haber un solo, o sea, un dios oficial y van a haber un montón de otros dioses, ¿no le parece que eso se va a hacer un poco confuso? Que la gente va a comenzar a adorar a muchos otros y ese también, ¿no? ¿No es un poco problemático? Bueno, ese efectivamente sí lo es. Amenofis IV, también llamado Akenatón, o el faraón herético, se había dado cuenta de esto, ¿no? Ya, o sea, no soluciona nada el hecho que tú pongas a Monra
como oficial y al resto lo pongas abajo. Acá lo que tiene que haber es una reforma total, ¿no? La famosa reforma del monoteísmo. Ahí sí hay reforma del monoteísmo, o también llamada reforma armaniana, ¿no? Esta reforma, ¿qué es lo que busca? Ya no que haya un Dios oficial, sino que ahora haya uno solo, ¿no es cierto? Ese uno solo, ¿ya? Estaba siendo, digamos que esta forma estaba siendo organizada a partir de quitarle el poder a los sacerdotes. ¿Qué está pasando? Ah, los sacerdotes han dicho que Amon-Ra es el único Dios que vamos a tener. Ah, ya, pero hay un montón de otros más que ellos también manejan. O sea, si yo soy un sacerdote, obviamente hermano del faraón, porque de ahí sale de la casta faraónica, sale el sacerdote, ¿qué va a ocurrir? Mi poder es un poder que asusta, es un poder que asusta. ¿Y por qué asusta ese poder del sacerdote? Porque si hay un montón de dioses, no es porque, ay, mira, a él le encanta tener muchos dioses, como ahora, ¿no? Le encanta tener muchos santos. No, los dioses aparecen en sociedades agrícolas como el Egipto. ¿Por qué? Porque para cada cosa hay un dios. Que si dios del agua, que si dios del fuego, que si dios de la tierra, que si dios de la fertilidad, etcétera, etcétera, un montón. Ahora, cada dios no es como los católicos, pues, ¿no? Que, ay, ya, Diosito, gracias por hacerme millonario, gracias, gracias, y no le das nada. No, si tú, si ese dios te va a hacer digamos que te va a beneficiar en algo, tú le estás pidiendo algo y quieres que te beneficie, bueno, en ese caso tú tienes que dar algo. Se llama impuestos, ¿sí? Tienes que pagar. Igual acá en el Imperio de los Incas se hace tributo también, igualito a los dioses, no hay problema con eso, y la gente no se hace problema. Pero ¿qué pasa si yo soy un agricultor? Yo no voy a solamente a ir, ¿sabes qué? Ay, Amon-Ra, por favor, ayúdame. No, porque yo tengo que ir desglosando mis necesidades. Por ejemplo, si yo soy un agricultor, Amon-Ra sí me va a ayudar, pues, pero no es estrictamente lo que yo estoy buscando. ¿Qué estoy buscando? Alguien que me dé lluvias, alguien que me dé agua, alguien que me dé buena tierra, que me dé fertilizante, etcétera, etcétera, para que toda mi cosecha salga bien. Pero hay un problema con eso. ¿Cómo hacer eso? Bueno, a cada uno hay que pagarle, pues, ¿no? Toma para el agua, toma para la tierra, toma para la fertilidad. ¿Y a dónde va esa plata? ¿Al faraón? Ese no era el faraón. Esa plata va a la casta sacerdotal. Por eso es que Amenofis IV dice, no, se acabó. Reforma armaniana. Ya no vamos a tener un dios principal y varios dioses externos. Ahora vamos a tener un solo dios. Ese es el único, Amon-Ra, se quedan con ese nomás, ¿no? Amon-Ra es el único. Y los sacerdotes, oye, no te pases, Cholito, Cholito, ¿cómo así? O sea, ¿por qué me quitas los demás? ¿Cómo que por qué me quitas los demás? ¿Qué voy a esperar? Que tú, un día se te ocurra, con toda la plata que tienes, y además con toda la venia que tienes de la gente, un día se te ocurra sacarme del gobierno. Eso voy a esperar, porque date cuenta que no solamente está el poder económico que tienen los sacerdotes, sino también el poder moral que tienen, porque la gente pues siempre los va a respetar como un poder. Ahora, imagínate el poder del faraón totalmente disminuido frente al otro poder de sacerdote. Eso no cuadra ahí. Por eso es que Amenofis IV intenta reestructurar, se llama reforma armaniana, intenta reestructurar, ¿no? Y eso significaba restarle poder a los sacerdotes, que se estaban desbancando ya, ¿no? Ahora, por otro lado, también lo que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Lo que hay que tomar en cuenta es que hay otros personajes como por ejemplo Tutankamón, ¿no? Tutankamón regresa al politeísmo al Egipto, ¿no? ¿Por qué? Porque no conviene, o sea, tú le quitas el poder a los sacerdotes, pero no solamente es quitarle el poder a ellos, hay que buscar otro mecanismo para poder quitar el poder, porque al quitar los dioses, estás quitando también la posibilidad de veneración de la población. O sea, tú mantienes controlada la población con todos los dioses, pero si le quitas a todos, hay menos probabilidades de que la gente tenga un gran alcance religioso y por lo tanto digamos, que le hayan lavado la cabeza para que digamos, que haga caso a este gobierno. Entonces, no nos conviene menos dioses. Por eso la Iglesia Católica, muchachos, actualmente no tiene muchos dioses, tiene uno solamente, pero tiene figuras religiosas muy parecidas, ¿no? Tiene que si las vírgenes, que si los santos, que si el señor de acá, el señor de Muruay, el señor de los palos, el señor de la puerta, todos, ¿no? Entonces, ¿por qué es eso?
porque la idea es atacar por todos los flancos, pues si tú solamente le pones a Dios, eso es muy etéreo, eso nadie lo va a ver, eso en cualquier momento la religión se desintegra y ya no va a haber, ya no va a haber ese poder que tienen ellos en los estados, ¿no? Igual pasa acá también. También está Ramsés II, y Ramsés II es el que firma la paz de Kadesh, ¿no es cierto? Él firma la paz de Kadesh, que es el primer tratado de paz de la historia universal, ¿no? El primer tratado de paz de la historia universal es este tratado en donde el cese de las hostilidades con hititas e ixos, ¿no? Que son los primeros en llegar a ese territorio, ¿ya? Por otro lado, bueno, también otras sociedades seminómadas, o sea, la idea de, mm, la, de la, ay, Dios mío, se me fue. La idea de este tratado es que todas las sociedades seminómadas que estén en el Egipto, ¿no es cierto?, rompan esa mala relación con el Egipto. Por eso es que la paz de Kadesh es el primer tratado de paz de la historia. Por otro lado, en los aportes culturales, ¿ya? En los aportes culturales están los tipos de escritura. El Egipto va a hacer una buena diferenciación entre los tipos de escritura. Está la escritura jeroglífica, la hierática y la demótica, ¿no es cierto? Mira, en el caso de la jeroglífica, esa es una escritura para momentos sagrados. Es sagrada. Es sagrada. ¿Ya? Es normalmente para ceremonias religiosas. ¿Ya? Por otro lado está la escritura hierática. La hierática es una escritura que básicamente es administrativa, ¿ya? Ahí se van a hacer los libros de cuenta, que cuánto gasté, cuánto tengo, etcétera. Se van a llevar todos los cálculos. Normalmente es administrado por un escriba, ¿no? Porque el escriba va a llevar las cuentas, ¿no? Las cuentas del Egipto. Por otro lado está también la escritura demótica, que es la escritura del pueblo, ¿no? La que van a utilizar en el día a día, van a utilizar para la comunicación interna en las casas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, en cuanto a las ciencias, aparece la geometría y la numeración decimal, ¿ya? Importantísimo la geometría, sobre todo para el tema de las construcciones, ¿ya? El tema de las construcciones. A ver. En astronomía, un calendario de tipo solar. ¿Qué significa que hay un calendario solar? Significa que la sociedad es altamente agrícola. Cuando las sociedades son agrícolas, tienes calendario solar. ¿Por qué? Porque recuerda que para el desarrollo y crecimiento de las plantas necesitas luz, ¿no es cierto? Necesitas luz, ¿qué cosa? Luz solar. Solo así puedes desarrollar el proceso de fotosíntesis, y el proceso de fotosíntesis, el crecimiento de las plantas, y el crecimiento de las plantas, la agricultura, y la agricultura es la base de tu sistema económico. O sea, la luz del sol para ellos es lo más importante. Y siempre se repiten sociedades que son agrícolas, como por ejemplo el caso de los incas. Por eso los incas también tienen como dios principal al sol, ¿ya? Un calendario solar, ¿ya? En cuanto a religión, es una religión politeísta, uso de muchos dioses, ¿no? Entre ellos los más importantes, Anubis, dios cabeza de chacal, ¿no? Anubis, Isis y Osiris. Profesora, ¿Isis? ¿Osiris? Sí, mira. Una de las cosas que están muy marcadas dentro de las manifestaciones culturales egipcias es que, definitivamente, ¿no? El panteón de los dioses es el soporte económico de los egipcios y además también su soporte, digamos que cultural, ¿ya? Anubis, dios cabeza de chacal, está presente en el proceso de ir de esta vida al otro lado de la muerte, ¿ya? ¿Cómo es esto? Es una cuestión bastante importante, interesante, mira. Imaginemos que tú, ¿no? Imaginemos que después de la pandemia, ¿no? A ti te atropella un carro y mueres. Entonces, Anubis, dios cabeza de chacal, estará a tu lado, ¿no? Primero, ya una vez que has muerto, te van a tener que drenar todos los tejidos blandos por los orificios naturales del cuerpo. O sea, te van a sacar
el cerebro por la nariz, el estómago por la boca, el sistema excretor por el ano, ¿no? Así, siempre evitando hacer cortes. ¿Por qué hay que evitar hacer cortes? Porque los egipcios creen en la vida después de la muerte, creen en la resurrección de la carne. Entonces, ¿qué ocurre cuando, cuando el cuerpo es diseccionado? Ya no puede regresar a la vida, ya no hay otro que lo pueda ocupar. Por eso la momificación es tan importante, ¿no? Entonces imagínate que tú caes muerto en la pista, te sacan tus tejidos blandos por los orificios naturales del cuerpo y quedas simplemente así todo como un pollo descargado, ¿ya? Así quedas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Que solamente van a conservar de todo tu cuerpo tu corazón. Tu corazón será puesto en una balanza de 2 platillos frente a las puertas de Isis y Osiris. Profesora, ¿qué? Sí, tu corazón en el lado derecho y una pluma en el lado izquierdo. Si tu corazón pesase más que la pluma, lo cual es obvio, pesase más que la pluma, entonces tú eres una persona mala, llena de rencores, que no está yendo por el buen camino de los dioses y no mereces estar delante de ellos. Por eso irás al inframundo con el hermano malo de Isis y Osiris, Set, ¿no? Y ahí estarás arrepintiéndote por el resto de los restos de todos los años, de todos los días, ¿ya? Luego están aquellas personas que su corazón pesa lo mismo que una pluma. Ellas han sido personas que han sido malas de repente en su vida, no han dado tributo, no han querido hacer caso al faraón, etcétera, etcétera, pero se le va a dar una segunda oportunidad y van a poder reencarnar en otra persona que digamos, haya culminado su ciclo de vida. En ese sentido, entonces, tú tienes que pasar nuevamente por la vida para que aprendas todo, ¿no? Porque has sido malo, tienes que aprender y reivindicarte. Pero si como tu profesora, tu corazón pesase menos que una pluma, eres prácticamente un santo, joven. Entonces, ya no tienes que pasar por las experiencias del aprendizaje y tampoco tienes que ir al castigo, sino que podrías fácilmente reencarnar en un animal sagrado, como por ejemplo un escarabajo, un caimán, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ahí tendrías chance de no morir o dejar que los cuerpos se consuman, pero de que tu Ka, ¿no? Porque el cuerpo, los seres, según los egipcios, están compuestos de 2 cosas, ¿no? El Ba y el Ka. El Ka es tu cuerpo físico, ¿no? Y el Ba es tu energía vital. O sea, ¿qué pasa cuando tú te conviertes en un animal sagrado, ¿no? Porque ha sido muy bueno. El animal sagrado también su Ka en algún momento va a desaparecer, pero vas a poder llegar a otro más y a otro más así, de acuerdo a cómo tú te hayas portado en tu vida. Así que ya sabes, si te has portado recontra mal, ni vayas donde Isis y Osiris porque te van a chotear, ¿sí o no? ¿Ya? Ahora, estando frente a Isis y Osiris, debes arrepentirte en el juicio de los muertos, ¿no? Y ellos van a hacer un cierto conjunto de alegorías que van a permitir que tú puedas ir por esos 3 caminos, ¿no? Por otro lado, también no solamente es importante la momificación para el juicio de los muertos, sino es importante también en cuanto a la medicina, ¿no es cierto? ¿Qué han descubierto ellos en cuanto a medicina? Pues es muy fácil. Ellos han descubierto el proceso de momificación que les permite mantener, ¿qué cosa? El cuerpo en perfectas condiciones por mucho tiempo para que otra persona lo ocupe. Por ejemplo, utilizar elementos hipodrónicos para sacar el agua del cuerpo, porque el 60% de tu cuerpo es agua. Si ellos la dejan ahí, la carne se va a putrefactar y nunca van a llegar al objetivo que es que reencarnes en otra persona. Por otro lado, también está la traumatología. Los egipcios sabían perfectamente lo que debían hacer, por ejemplo, cuando tenían roturas de huesos, rotaciones de huesos o simplemente un corte, ¿no? Heródoto, ¿no? Heródoto hace referencia a varias de estas cosas, ¿no? Y dice, si un judío, si un egipcio se cortara el brazo, ¿ya? Se cortara el brazo, ¿qué es lo primero que debería hacer? ¿Y sabes qué dicen sus textos? Porque está en el libro de los muertos. Si se cortara el brazo, lo primero que debería hacer sería lavar con agua esa herida para sacarle toda la arena, todo lo que pueda tener, y después cubrirlo con un poco de miel de abeja, porque la miel de abeja tiene una cadena carbonada saturada, lo que quiere decir
que sus partículas están bien pegaditas, ¿no? Bien pegaditas, bien pegaditas. Entonces no hay opción a que el oxígeno entre, y si no hay opción a que el oxígeno entre, no hay opción a que comience a putrefactarse la carne, por lo tanto no habría una infección muy fuerte en el brazo, sino lo que se buscaría es la recuperación del tejido, ¿no? Que eso es lo que ellos trabajan bastante. Por otro lado, también son conocedores de la traumatología, de la oftalmología, de la ginecología. Profesora, espéreme un ratito, ¿cómo que la ginecología? Ah, sí, los egipcios conocían lo que ahora tú ves como preservativos, píldoras anticonceptivas y aborto, ellos ya lo conocían hace rato, ya. Tú estás en otra, joven. Pero, profesora, ¿y para qué quieren todas esas cosas? Entonces supone que ellos son agrícolas y los agricultores quieren mucha mano de obra para que puedan trabajar la tierra. No tiene mucho sentido, disculpe. Bueno, sí, tienes razón. En realidad hay que cerrar ahí un poco la explicación, ¿no? Porque no solamente es que ellos estén buscando, no solo es que ellos estén buscando el control de la población, no es el control de la población, ellos están buscando el control de la familia faraónica, todo lo que te he dicho aplica para la familia faraónica, no para la población si quiere que se reproduzca como conejo, es mejor todavía, ¿no? Para que haya mano de obra. Entonces, pero profesora, ¿por qué el faraón quiere hacer todas estas cosas? ¿Por qué el faraón no, digamos, tiene hijos nomás? Porque peligra el trono egipcio, ya que si son varias personas, si son varios herederos, pues van a haber pugnas internas que van a desequilibrar el poder y eso va a traer consecuencias. Para que haya un mantenimiento, digamos, equilibrado del poder, es que eso se hace. Ahora, eh, también hay que tomar en cuenta que son técnicas netamente femeninas en el caso de la ginecología, ¿no? Y, por ejemplo, sí pueden ellas llegar a tener pueden haber llegado a conocer las píldoras anticonceptivas, pueden haber llegado a conocer también los preservativos, ¿no? En el caso de los faraones hecho de intestino delgado de cordero, ¿no? Es un poco difícil porque hay que hacer una técnica de sellado bastante, bastante precisa, ¿no? Con hierro caliente se cierra una parte y, bueno, el resto se utiliza de acuerdo a las necesidades, ¿no? También hay otras posibilidades, que las mujeres sean aquellas que eviten un embarazo, ¿no? Y es por eso que se utiliza la semilla de acacia. La acacia es una semilla altamente germinable, ¿ya? Una semilla altamente germinable que permite la creación de ciclos menstruales artificiales. O sea, si, por ejemplo, las señoritas, ¿no? Hacen cálculos y dicen, ah, ya, de acá al próximo ciclo menstrual serían 28 días, ya. Normalmente, eso, sobre todo cuando las mujeres son jóvenes en etapas reproductivas, no tenemos eso de exactitud, ah, ya, hoy día a las 3 de la tarde con 40 minutos va a comenzar. No, así no es, ¿no? Puede ser un día antes, un día después, y eso cambia mucho también el proceso de ovulación. Entonces, eso hace que sea impreciso y que puedan salir embarazadas con mayor facilidad. En cambio, se toma un poquito de algodón, ¿no es cierto? Un poquito de algodón con semillas de acacia y un poquito de agua y se introduce por el canal vaginal. ¿Por qué lo tendrías que introducir por el canal vaginal? Bueno, es sencillo, porque está rodeado de mucosa y la mucosa es un gran conductor de sustancias en el cuerpo. Por eso es que la gente, por ejemplo, se mete cocaína por la nariz, ¿no? Profesora, ¿por qué no la toma o por qué no la fuma, que es más rápido? Bueno, porque están buscando siempre la mucosa para poder llevarlo más rápido a la sangre y que funcione o tenga mayor efectividad. Entonces, eso pasa, por ejemplo, con la semilla de la acacia, que se crean es como una bomba de estrógenos que rota todo y te crea un ciclo menstrual artificial de 28 días exactamente. Entonces tú vas midiendo ahí con los días y vas haciendo que tu óvulo se haga cada vez más viejito, 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 y aunque salga y se encuentre con un espermatozoide, ya nada de nada. Ahí nomás termina, ¿no es cierto? Eso, por ejemplo, en el caso de los anticonceptivos, también conocen el legrado. La legra es un instrumento actualmente de acero quirúrgico, pero en el antiguo Egipto la legra era como una cuchara con la cabecita plana, ya hecha de obsidiana, ya esa es una piedra con filo, como si fuera
un espejo roto, ¿ya? Entonces, cuando ya se dan cuenta que están embarazadas, profesor, ¿y cómo se dan cuenta que están embarazadas? Fácil, también conocen el test de embarazo. Igual, semilla de acacia, semilla de lino y semilla de trigo, ¿no? Las mujeres, según algodón, orinan sobre eso. Y al orinar sobre eso, como son altamente estrogénicas estas semillas, crecen, germinan rápido. Profesora, ya está bien que se germine rápido, pero ¿cómo lo van a hacer? Bueno, lo que pasa es que el, la orina de las embarazadas tiene una alta concentración de estrógenos. Entonces te lo echas a las semillitas y crece con árbol, ¿no? Con raíz allá, ¿no? Una vez que pasan algunos días, lo ves y está germinado en 2 días, ya eso es suficiente para saber que estás embarazada. Si la cuestión ya quedó así, estás embarazada, se utiliza la Alegra para romper el endometrio, ¿no? Se mete por el canal vaginal, se rompe el endometrio, se provoca una hemorragia profusa, espasmos, y los espasmos hacen que la bendición se caiga, ¿no? Ahora, eso claro, también podría matar a una mujer porque no estamos viendo, no estamos metiendo la Alegra nomás para adentro, pero no estamos viendo que estamos rompiendo, ¿no? Pero, profesora, y si se queda estéril, bueno, y mejor, pues, ¿no? Para que no hayan problemas. Por otro lado, también, bueno, conocen de oftalmología, conocen de odontología, ponen brackets, alinean dientes, taladran dientes, Profesora, sí, la momificación solo se le aplicaban al faraón y a su familia, ¿no? No a la sí, gente. claro, no, no a la gente. La gente sí nomás cae en el río y muere ahí. Sí, en realidad, ¿por qué no? Porque a la familia faraónica y el sistema burocrático son los únicos que tienen derecho, digamos, a entrar a una nueva vida, porque son los que van a dirigir. En cambio, la gente del pueblo se reproduce como si nada, eso no importa mucho. Bueno, no importan nada en realidad. Tienes mucha razón con eso. Por otro lado, también en el caso de la orfebrería hay un desarrollo en turquesas muy importante, ¿ya? Allí tienes en escultura los colosos de Nemón, ¿no? Y el escriba sentado, que son las dos esculturas más importantes, y la altiplanicie de Gizeh, ¿no? Donde se encuentra la esfinge. Ahora, en el caso de la arquitectura, vamos a encontrar que son estructuras megalíticas, ¿no? Son enormes, gigantes, lo más grande que se pueda, ¿ya? Y además están hechas a escala, es decir, hay un uso de la geometría y precisión de ángulos, además de altura, para poder hacer estas construcciones. Por otro lado, también es importante que sepas que dentro del Egipto sí hay otras formas de enterrar, no solamente son las pirámides. También vas a encontrar, por ejemplo, el más antiguo de todas las formas de entierro, el más antiguo de todas, son los hipogeos, que son galerías subterráneas en donde se dejan los cuerpos y digamos que al exterior no se ve nada, ¿no es cierto? Los hipogeos, estructuras subterráneas. Luego tienes las mastabas, ¿no? Primero los hipogeos, luego las mastabas. Las mastabas son pirámides truncas, ¿no es cierto? Pirámides truncas que tienen una entrada, ¿no? Una entrada y una cámara, ¿ya? En donde se deposita el cuerpo. Pero, pero las mastabas no son para la familia faraónica. Las mastabas son para los burócratas, para aquellos que trabajan para el Estado. Profesor, ¿y quiénes son? Por ejemplo, está el visir, ¿no es cierto? Que es como un primer ministro. También está el escriba, que es algo así como tu asesor, ¿ya? Ellos dos, por ejemplo, son parte de la burocracia y se pueden enterrar en ese tipo de espacios, ¿no? Por otro lado, también está, bueno, las pirámides, que son las cámaras funerarias para la familia faraónica, ¿ya? Las cámaras funerarias para la familia faraónica que normalmente se encuentran en el Valle de los Reyes, ¿no? En el Egipto, distanciados entre 1000 y 1200 metros, ¿ya? Profesora, ¿y han sido saqueadas? Sí, sí han sido saqueadas. La única que no fue saqueada fue la tumba de Tutankamón, ¿no? ¿Por qué no fue saqueada? Porque no estaba en el mismo algoritmo, o sea, no estaba en la misma medición, ¿no? No pasaban, no pasaran, creo, ni 500 metros y ya estaba ahí. Los huanqueros como acá, ¿no? Ellos ya saben, ya, uy, mira, hay relación en una con otra, en una con otra. Parece progresión aritmética, mira, ¿no? Ya iban sacando su cálculo, pero el de Tutankamón se quedó a la mitad, ¿no? Y por eso no lo pudieron ver. Pero todas las, digamos que las representaciones de las tumbas que tenemos actualmente son de él, ¿no? De Tutankamón. Ok,
Entonces, sí un importante desarrollo arquitectónico en el Egipto con funcionalidad. O sea, en el caso de las pirámides para la familia faraónica, en el caso de las mastabas para los burócratas y en el caso de los hipogeos para ambos casos, pero en los momentos más, los primeros momentos del Egipto, ¿no? Los más antiguos. ¿Ok? No sé si alguien tiene una duda, una consulta, vamos a ver por acá. A ver. Profesora, Ujú. me hizo una pregunta. Me confundí un poco lo del politeísmo y el monoteísmo. O sea, en el Imperio Antiguo y Medio, ahí había politeísmo. Ujú. Politeísmo, Con no un, era que con un otros dios, claro, ahí hay politeísmo, pero con un dios principal, oficial. en ambos. Ajá, Y en el primer tebano. Pero ya en el Imperio Nuevo, ya ahí ya no hay politeísmo, ahí hay monoteísmo. Un solo, o sea, se eliminan los demás y queda un solo dios que es Amon-Ra. hasta que llegó el que Hasta lo que, claro, hasta sale Amenofis IV, que es el que hace todo esto, y viene Tutankamón, ¿sí o no? realizó. Después de Amenofis IV viene Tutankamón. Tutankamón dice, ay no, por favor, esta reforma no pasa nada, ya. Vamos a regresar al politeísmo. Y es por eso que aparecen nuevamente los dioses. Y respecto a Mesopotamia, dijo que finalizaba con la invasión de los persas, de Ciro el Grande, ¿no? Ajá, con Ciro el Grande. Ahí acaba Sí, Mesopotamia. ahí acaba el desarrollo mesopotámico, con la ¿Y invasión Egipto? de los persas. ¿Y Egipto cómo acaba? Ah, ahí les voy a comentar. Egipto tiene un último periodo que no hemos visto porque se pega con Roma, ¿ya? Egipto tiene un último periodo que se conoce como el Bajo Imperio o también el periodo de la dinastía ptolomeica. Esa es la familia de Cleopatra, ¿no? ¿Qué pasa? Cleopatra nunca llega a ser, nunca llega a ser faraona. Ella nunca toma el poder porque en el Egipto no es normal que las mujeres tomen el poder. Eso es casi imposible, ¿ya? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que antes de Cleopatra hubieron varios episodios de peste. Uno anterior a ella, o sea, una dinastía anterior a ella, hubo un episodio de peste en donde la mayor parte de los hombres de la familia faraónica murió y no había quien pueda suceder en el trono a Ramsés II. Entonces era una de sus hijas la que quedaba, que era su pariente sanguíneo, era Hatshepsut. Hatshepsut, que casi nunca aparece en los libros, ¿no? Tiene un gobierno que está regentado por sacerdotes. Los sacerdotes gobiernan, pero ella es la cara, ¿no? Aunque la gente se extrañaba un poco porque los egipcios no eran así, pero la necesitaban. Entonces ella comenzó entre comillas, abusar de su poder, ¿no? Y comenzó a crear nuevas cosas en el Egipto. Por ejemplo, en el Egipto no habían grandes rutas de comercio, no se utilizaba el río Nilo, sino que de frente nomás los pequeños pueblitos se unían entre ellos y lanzaban las cosas, o sea, se iban en comercio al Mediterráneo. Pero ella, ¿qué hizo? Los organizó a todos y dijo, ya, ahora sí, los pequeños pueblos van a dar la materia prima, los pueblos que están en el delta, o sea, así como acá, ¿no? Los pequeños pueblos, acá está, a ver, vamos a ver para terminar ya. Los primeros pueblos van a dar sus materias primas. Los pueblos que estén en el delta van a ser los pueblos manufactureros. Y de ahí vamos a sacar nuestros productos al exterior por el Mediterráneo. Un producto con valor agregado de trabajo cuesta más. Y así el Egipto comenzó a hacer plata, un montón, ¿ya? Un montón. Termina su gobierno y los sacerdotes dijeron, ya no más, nunca más una mujer porque mira lo que ha hecho, prácticamente se quiere quedar con todo y es capaz de darle al gobierno a su hija todavía. Así que cortaron con ella y llega una nueva dinastía, o sea, el primo de ella, que son los Ptolomeos. Los sacerdotes los apoyan y Ptolomeo, el hermano de Cleopatra, el Ptolomeo XIII, ¿no? Era el encargado de gobernar. Cleopatra viendo eso dijo, no, este chibolo no va a gobernar, voy a ser yo, dijo, ¿no? Pero ¿cómo hacerlo? Hay que matarlo primero para que puedes quedar tú. Cleopatra se casa con él, a él lo agarra la peste, se muere, y ella queda solita. Ahora sí va a gobernar, dice Cleopatra. Y los sacerdotes, oye, tú no vas a gobernar. ¿Tú qué cosa quieres? ¿Que vas a ser tú como la Hatshepsut? No, ni hablar. Cualquier día nos comes a nosotros vivos. No, 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 no. Tú vas a gobernar, pero a través de un hombre. Y nosotros te vamos a buscar ese hombre. No, tú estás loco. Si voy a gobernar a través de un hombre, por lo menos lo busco yo, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, por eso Cleopatra busca en el lugar menos pensado. ¿Cuál es ese lugar?
Roma. En ese momento, si nos vamos vía microondas hasta Roma, vamos a ver que los romanos están peleando. Es el segundo triunvirato y está Marco Antonio, Octavio y Lépido. Los tres están mechándose. Lépido sale de la guerra civil y solamente queda Octavio con Marco Antonio. Marco Antonio tiene la habilidad militar, pero no tiene plata. Octavio es un patricio, tiene un montón de plata, pero no sabe nada de guerra. ¿Y qué hace? Cleopatra se junta con Marco Antonio. Se juntan los dos y en la batalla de Accio se enfrentan contra Octavio. Ya le ganamos, dijeron. Mentira, joder, no le ganaron, perdieron. Y cuando perdieron, Octavio anexó el Egipto, o sea, le quitó todo a Cleopatra, se quedó con las tierras, o sea, invadió el Egipto, ¿no? Y esto hace que Roma crezca, ¡fa! Crece así como si fuera de frente, como una bolsa, ¿no? Como Roma ha crecido un montón de la noche a la mañana, su expansión ha sido tan rápida que se ha convertido en un imperio. Y el primer emperador de Roma es Octavio. Cambia de nombre y lo llamamos Augusto. Ahí termina el desarrollo de Egipto. Eso lo íbamos a ver un poquito en la semana 5, creo, pero más o menos para que se den cuenta, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? A ver. Gracias. Uh-huh. En realidad, sí, como dicen acá, Stephanie, todo por un hombre, profe. Sí, Cleopatra estuvo en el lugar, tuvo la decisión en el lugar menos indicado, ¿no? Roma. Listo, O sea, muchachos. Roma también toma donde está Egipto, ¿no? Después. Por supuesto, por supuesto. Cuando cuando termina la República Romana, ¿ya? Es cuando Roma anexa el Egipto. Cuando anexa el Egipto, se acabó todo, se acabó Cleopatra Dios y todos esos territorios pasan a ser romanos, por eso se expande tan rápido, ¿no? Se expande muy rápido. Listo. Listo, señores, aquí les dejo las claves y como siempre nos vemos en una próxima emisión de este curso, pero ya para Historia del Perú la próxima semana, ¿ok? Que les vaya recontra bien, nos vemos la siguiente semana. Chao. Gracias, profesora. Sí. Chao, mis gracias. Dejé las claves. Listo, vamos a ver. Gracias, Miss. Gracias, Miss. Listo. Vamos a tener la grabación.